Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a aprender a acotar las curvas de nivel y además categorizarlas por curva maestra y curva ordinaria de acuerdo a como lo marca el catálogo de símbolos de INEGI. Así que comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es conocer la tabla de atributos de curvas de nivel. En ella encontramos la entidad geográfica de curva de nivel en primera instancia. El campo que en teoría nos tendría que interesar es tipo. Ahí vemos que hay una curva que es de depresión y el resto son otros, que bien podría ser curva maestra o curva ordinaria, sin embargo no lo sabemos. Tenemos información relevante para la organización de los datos de INEGI y finalmente el campo que nos va a ser útil, que es elevación. Lo vamos a ordenar de menor a mayor para ver a cada cuánto está. Se encuentra a cada 10 metros, entonces vamos a acotar las curvas a cada 50 metros. Para ello vamos a tener que hacer un campo adicional. Lo vamos a hacer de dos maneras para que aprendamos a ver cómo funciona la manipulación de los datos dentro de la tabla de atributos. El primer paso va a ser seleccionar todas aquellas curvas acotadas que ya hemos definido que van a ser a cada 50 metros. Por ejemplo, vemos que la cota mínima es de 2550, entonces vamos a acotar la 2550, la 2600, 2650, 2700 y así sucesivamente hasta llegar a 3750. Ese va a ser nuestro objetivo. Entonces, primero lo que vamos a hacer es seleccionar esos elementos que vamos a acotar para crear posteriormente un campo en el cual se especifique que esas curvas van a ser las curvas maestras y el resto serán las curvas ordinarias. Como ya se había comentado anteriormente, en donde encuentren ustedes un símbolo de epsilon, quiere decir que pueden crear una expresión SQL, en este caso bajo el contexto de selección. Ya después veremos bajo el contexto de etiquetado, para poder acotar las curvas que nos interesan. Entonces, vamos a darle clic a ese botón. Se va a desplegar esta ventana. Recuerden, del lado izquierdo está la columna donde vamos a crear la expresión de selección. En medio vamos a encontrar algunos operadores y también campos que nos van a servir para construir la expresión. Y del lado derecho vamos a poder seleccionar aquellos atributos que nos interesen de un campo en específico o también consultar algunas definiciones de operadores que se encuentren en la columna de en medio. Entonces, lo que nos interesa es seleccionar todas las curvas acotadas. Lo primero que vamos a hacer es buscar el campo elevación que se encuentra dentro de Fields and Value o campos y valores. Vamos a darle doble clic. Si en este caso ponemos Select, va a seleccionar todos los elementos que cumplan con esta expresión. En este caso, evidentemente todos los elementos de la capa curvas de nivel. Como ven, al fondo se observa todo amarillo. Entonces vamos a deseleccionar. Observamos que esa expresión no es suficiente. Vamos a utilizar un operador que se encuentra en Operators. Uno de ellos es el de porcentaje. Lo que queremos es seleccionar todas aquellas curvas de nivel que se encuentran a cada 50 metros, pero que el residual de esta división sea 0. En este caso, si le damos Select, vamos a ver en la parte alta de la tabla de atributos que se seleccionaron 476 elementos. Esos son los elementos que van a ser acotados. Aquí le damos Close. Tal vez no se observen muy bien, pero las líneas amarillas ya tienen forma de ser las curvas maestras. Entonces, el siguiente paso es crear un campo. Si ustedes observan, si le dan doble clic a alguno de los atributos, van a darse cuenta que no pueden editar la información. Esto es porque estamos bajo el contexto de un sistema de información geográfica en donde el usuario debe darle permisos a la tabla para poder editarla.
y eso se hace con el icono que se encuentra en la esquina superior izquierda dentro de la tabla de atributos. Es un lápiz que dice conmutar edición. También lo podemos encontrar en las barras de herramientas. Como pueden observar, ahí donde tengo el puntero también se encuentra el mismo lápiz. Así que lo que vamos a hacer es darle clic, se van a activar los demás botones y se van a poner con taches todos aquellos nodos de las curvas de nivel que hemos seleccionado. Si yo me acerco, voy a observar que ahí se encuentran los taches en la curva seleccionada. Esto es para poder observar mejor los nodos que podemos llegar a editar. Sin embargo, es una tarea que no vamos a hacer. Ahora, si ustedes le dan tan solo un clic sobre alguno de estos atributos, van a ver que ya se puede editar. Sean muy cuidadosos al momento de trabajar con la tabla de atributos en edición, porque pueden llegar a estropearla. Entonces, si ustedes le dan suprim en este momento, van a eliminar todos aquellos elementos que tenemos seleccionados. Esto es importante saberlo para que no lo hagan. Así que vamos a crear un campo. Esta va a ser una de las dos maneras de cómo lo vamos a hacer. Es a través del icono New Fields. Como observan, tiene un icono muy pequeño que es un asterisco o un símbolo como de nieve con un marco naranja, y esto es cuando vamos a agregar algo. A diferencia de cuando vamos a quitar algún campo que tiene una X con un fondo rojo. Entonces vamos a crear un nuevo campo. Le vamos a poner tipo curva 1, ya que es una de las dos formas que vamos a crear. Observen que ya no podemos agregar más caracteres. Esto es porque tiene un límite de 10 caracteres. Es una de las razones por las cuales vamos a ver continuamente en los encabezados abreviaturas en vez de nombres completos. Vamos a seleccionar el tipo de campo, que va a ser en este caso de texto. Podemos hacerlo como entero de dos maneras. La diferencia que hay entre uno y otro es la capacidad para poder agregar valores. Podemos agregar un número decimal, texto, fecha y tiempo. En este caso va a ser de texto, y length es la cantidad de caracteres que vamos a permitir. En este caso nos interesa poner qué tipo de curva es, si es acotada o es ordinaria. Entonces basta con poner 10, pero bueno, no está de más poner también que sean 100 caracteres como límite, no pasa nada. Es mejor quedarnos sobrados que quedarnos cortos, ya que si nos quedamos cortos tendríamos que crear otra vez otro campo. Entonces eso no lo queremos. Le damos OK y en este momento ya tenemos nuestro campo tipo curva. Podríamos hacer lo siguiente, poner tipo curva maestra, ¿no? Por ejemplo, maestra. Pero ¿cuántas veces tenemos que hacerlo? De acuerdo al encabezado de la tabla atributos, tienen que ser 476 veces. Así que esto no es útil. Vamos a utilizar una calculadora de campos, mejor conocida como Abaco por su símbolo, y es donde tenemos posicionado el cursor. Le vamos a dar clic. Esta es una herramienta muy poderosa porque nos permite editar los campos como yo quiera. En este caso me dice que solo va a editar los 476 elementos seleccionados, creando un campo nuevo. Pero yo no quiero crear un campo nuevo. El campo que quiero editar es tipo curva 1. Entonces desactivo esta función y automáticamente me manda al otro lado, a la otra sección, que es actualizar campo existente. Si nosotros le damos clic en el espacio en blanco, vamos a observar todos los campos que tenemos en la tabla de atributos. Entre ellos, el único que he creado, que es tipo curva 1. Lo que tenemos en la parte baja es muy semejante a la ventana de Epsilon, en la cual del lado izquierdo tenemos la columna para crear
una expresión SQL, en medio los elementos para poderla crear y del lado derecho la descripción de alguno de estos operadores. Por ejemplo, habíamos seleccionado el operador de porcentaje y ahí viene una explicación breve. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es escribir acotada. Curva de nivel acotada. Sin embargo, observamos que tenemos la expresión inválida. Esto es por lo que les comentaba anteriormente. Cuando estamos trabajando en un contexto de campos, los campos se van a identificar de color amarillo y con doble comilla. En el caso de ingresar un atributo que quiero en mi campo, tengo que escribirlo bajo el contexto de comillas simples, al principio y al final. Y entonces, ahora sí, ya lo va a permitir hacer. Y recuerden, tiene que estar activado que solo actualice aquellos elementos que están seleccionados. Vamos a darle OK y únicamente actualiza los campos seleccionados. Ahora, ¿cómo puedo hacer una selección inversa? Estamos trabajando bajo un contexto de una base de datos, como si fuera una base de datos. Entonces, contamos con botones que tienen grandes aptitudes. Entre ellas, el que dice invertir selección, que es un triángulo amarillo con un triángulo blanco, formando entre ellos un cuadrado. Y lo que va a hacer es deseleccionar las curvas acotadas y seleccionar las curvas ordinarias. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es repetir el proceso de el ábaco. Vamos a dejar activado este elemento. Ahora son 1898 elementos seleccionados. Le damos clic en actualizar campo existente. Le damos en tipo de curva. Y ahora, con comillas simple, ingresamos la categoría, que es ordinaria. Y cerramos comilla simple. Hasta que no cerremos comilla simple, nos va a permitir darle OK, porque si falta, nos la va a marcar como expresión inválida. Y ahora sí, ya tengo mi información correcta. Bien, finalmente vamos a darle guardar a los cambios que hicimos. Este botón de guardar es para guardar los cambios de la tabla de atributos, más no el proyecto. Entonces, cerramos sesión de edición, le damos guardar y deseleccionamos. Ahora, lo que vamos a hacer es categorizar nuestras curvas de nivel por curva maestra y curva ordinaria. Entonces, como ya saben, nos vamos a las propiedades de la capa, Symbology, en Single Symbol le cambiamos a Categorized y seleccionamos el campo tipo curva. Y ese lo clasificamos. Quitamos el último elemento y le damos OK. Y en este momento ya tenemos categorizada mi información. Solo nos falta explicar la segunda manera de cómo crear un campo. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Nuevamente nos vamos a la tabla de atributos, hacemos una selección con Epsilon, retomamos la consulta más reciente, ahí está, seleccionamos. Ahora, en vez de crear un campo primero, vamos a darle clic en ábaco sin siquiera comenzar sesión de edición. Únicamente le damos clic al ábaco y entonces nos dice que va a actualizar los 476 elementos que son curvas acotadas en este caso. Nos dice si queremos crear un campo nuevo, le decimos que sí. Y si se fijan, en esta parte tenemos las mismas características que al momento de crear un campo desde fuera del ábaco. Entonces lo primero es ponerle tipo curva 2, para que no nos confundamos, va a ser de texto,
van a ser 100 caracteres y le voy a exponer mi expresión que es acotada. Le doy OK y si se fijan hace exactamente lo mismo. Sin embargo, son dos formas de hacerlo. Ahora invertimos selección, nos vamos al abaco. En este caso ya no hay que agregar un campo porque ya existe tipo curva 2, así que lo que resta es actualizarlo con ordinario. Entonces abrimos con comillas simples y le ponemos ordinaria. Cerramos comillas simples, le damos OK, guardamos los cambios de la tabla de atributos, cerramos la conmutación de edición, que en este caso se activó sola, y guardamos el proyecto. Vamos a deseleccionar. Y bueno, previamente ya habíamos hecho la categorización con curva acotada y ordinaria. Ahora lo que nos hace falta es acotar nuestras curvas. Vamos a irnos a las propiedades. Ya hemos utilizado Information, Source, Symbology. Ahora nos vamos a Label y le vamos a dar Single Label. En Value va a tener que ir la expresión que nosotros queremos. Evidentemente, si ponemos elevación, que es el campo que contiene la cota, vamos a tener un problema porque va a acotar todos los elementos que tenemos en nuestra capa y eso va a hacer que se demanden muchos recursos a la computadora y tengamos problemas. Entonces, aquí tenemos un epsilon, pero ahora en vez de ser para selección va a ser bajo el contexto de etiquetado. Le vamos a dar clic y como ya se comentó en la sesión pasada, vamos a hacer una consulta de condicional para poder acotar únicamente las curvas que nos interesan. Entonces borramos esta expresión. Aquí buscamos una opción que es conditionals o condición y vamos a seleccionar case. Vamos a darle doble clic y vamos a analizar la expresión tipo que tenemos. En este caso dice, cuando se cumple una condición, entonces se arroja el siguiente resultado y terminamos la expresión. Condition es lo que vamos a cambiar y result es también lo que vamos a cambiar. Entonces, ¿cuál va a ser la condición? Recuerden que lo que pretendemos es etiquetar las curvas maestras. La condición en este caso sería que si tipo de curva, ya sea 1 o 2, doble clic. Si se fijan, como tenía seleccionado condition, se eliminó. Se pone el campo con dos comillas. Entonces, si tipo curva 1 es igual a, ponemos all Unix acotada, entonces que se cumpla lo siguiente, elevación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si las curvas de nivel son acotadas, entonces representa la etiqueta de elevación en esos elementos en particular. Vamos a darle OK y vamos a darle OK a ver qué hace. Si nos acercamos, vemos que efectivamente únicamente acotó las curvas que nos interesan. Ahora falta darle estilo tanto a las curvas de nivel como a las cotas. Vamos a hacer a un lado nuestra ventana de el QGIS y vamos a poner a un lado el catálogo de símbolos. Vamos a acercarnos. Para curva acotada le vamos a dar doble clic sobre el símbolo. En la flecha para abajo le vamos a poner Pick Color y vamos a seleccionar el café.
En este caso estamos hablando de curva acotada, le vamos a poner un grosor de línea 15, aceptar, y en ordinario vamos a copiar el mismo color que es el reciente y le ponemos un grosor de 0.08. Pareciera que es muy delgado, pero no importa, no hay ningún problema, porque si nos vamos a escala 1 a 50.000, ya tenemos una mejor representación. Sin embargo, hace falta mejorar la representación de las cotas. Nos vamos a las propiedades de curvas de nivel, en labels, en text, le vamos a poner tamaño 7. El color va a ser el mismo que elegimos para las cotas. Donde dice placement vamos a poner curvo y online en vez de above line. Este es un poco confuso, pero hay tres formas de ubicar la cota. Uno de ellos es encima de la curva, sobre la curva y debajo de la curva. Entonces le vamos a poner sobre la curva. Le vamos a dar OK. Y ahí tenemos nuestra representación como debe ser. Le ponemos unos 50.000, ya que es la escala a la cual estamos trabajando. Le vamos a dar guardar a nuestro proyecto y con eso concluimos la edición de las curvas de nivel. El siguiente video va a ser sobre edición de carreteras, así que acompáñame.